a veces se olvida de esas cosas que son re básicas. Imagínate si nos ponemos a charlar y me olvidé de grabar, me muero. Ya. Bueno, no habría problema, Ay, pero es horrible. Repetimos. Como te pasa, hace mucho que no me pasa, por suerte. Me pasó alguna vez también con algunos gestores que pasan por Madrid y Sí. hago entrevistas o hacía entrevistas, pues no funcionó por problemas técnicos y tuvimos que repetirlo. Tal cual, no, es horrible. Entonces te voy a presentar y ya arrancamos con la entrevista, ¿dale? Perfecto. Bueno. No dudé, cuando pronuncié tu apellido dije no y entré en duda. Bueno, hoy estoy conectada mediante una videollamada con Fernando Luque, que es Senior Financial Editor en Morningstar España. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Fernando, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Guadalupe, por invitarme. Bueno, buenísimo. Te quería preguntar porque vos estuve viendo un poquito tu LinkedIn y vos te formaste en Bruselas, ¿es así, no? Efectivamente. Bueno, yo soy hijo de inmigrante. Mis padres emigraron de Sevilla hasta Bruselas, pasando por Francia, Alemania. Entonces sí, yo pues cursé mis estudios en Bruselas. Es verdad que yo diría que el francés es como dicen allí en Bélgica, mi lengua materna, pero siempre quise volver a España. No pensaba volver a Madrid, pensaba volver a Sevilla, pero encantado. Ah, claro. ¿Y vos hiciste ingeniería comercial? ¿Puede ser la carrera que estudiaste? Sí, es un poco, yo diría el equivalente, aquí es como empresariales, es como, Ah, sí. voy a decir, como una mini business school donde pues había pues materias muy diversas, incluso pues inglés, economía, finanzas, era muy diverso, la verdad. Claro, entonces terminaste de estudiar y te fuiste para España. A ver, me fui para España porque mi primer trabajo fue en lo que se conoce aquí en España como la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, Sí, que es una organización que pretende pues, proteger a los consumidores. Y dentro de la organización pues, había un departamento que se ocupaba de temas financieros. Y yo pues desde el primer momento pues, estuve involucrado, tuve la oportunidad ahí un poco de tocar todos los palos dentro de la organización. Entonces la organización tenía como base Bruselas y ah, me reclutaron en Bruselas para venir a trabajar a Madrid. La idea era que me ocupara de una revista que en su momento se llamaba Dinero y Fondos. Tocaba temas especialmente de fondos, de planes de pensiones, de acciones, sí. y ahí es un poco la historia. Y también yo tengo que decirle que es lo que me introdujo en el mundo de las finanzas, porque yo no, como mucha gente dice, no, yo es que empecé invirtiendo desde pequeñito, me gustaba. Yo la verdad es que de lo que estudié, es verdad que estudiábamos finanzas, pero de una forma muy teórica, ¿no? Con modelos, etcétera. Eh, pero digamos que la pasión por las finanzas me vino por el trabajo, me vino por Claro. este primer trabajo y luego pues cuando cambié a Morningstar en el año, bueno, acabo de cumplir 20 años, o sea que el cálculo es fácil, o Sí, sea, en el año 2001. es que te iba a decir, son muchísimos los años que llevas ahí en Morningstar. ¿Y cómo fue que llegaste? Ese cambio de Pues la verdad es que en aquel año, en el año 2001, pues la compañía está centrada en Estados Unidos y tiene su sí. base en Chicago, pues empezó expandiéndose a Europa. Empezó con Suecia y luego pues se fue expandiendo pues eso, a los principales países, pues el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Y para España pues estaban buscando pues un editor para la página web, para alimentar de contenidos la página web. Es verdad que aquí en España la palabra editor suena un poquito raro, no suena como el editor de un periódico, pero la verdad es que se parece muchísimo al trabajo del editor de un periódico, porque nosotros generamos mucho contenido, ¿no? Tanto pues en Estados Unidos, evidentemente, pero también en los demás países donde estamos presentes, ¿no? En Europa, en Asia, incluso pues también en Sudáfrica, en Australia, ¿no? Y parte de mi labor es decir, vale, de todo el contenido que estamos generando, ¿qué es lo que podría interesar más a los inversores? Entonces ahí tengo
muchos estudios que hemos hecho en esos distintos países, y yo lo que pretendo es pues, buscar lo más interesante para el inversor de habla hispana y lo cuelgo en la página. Luego también pues yo mismo elaboro artículo, pero el trabajo del editor realmente es ese, ¿no? El buscar, digamos, los mejores artículos que hemos publicado en todo el mundo y hacerlo llegar al inversor español. ¿Vos qué? Porque yo estuve viendo, bueno, bueno, al margen de que te sigo en Twitter de hace tiempo y todo, yo veo que en parte usás análisis técnico, pero ¿cómo, o sea, vos cómo fuiste aprendiendo de los mercados? Porque además de tu formación, yo lo que sé por las entrevistas que hago es que uno está todo el tiempo aprendiendo. ¿Cómo fuiste incorporando toda esa información del mercado? ¿A través de cursos, a través de lecturas? ¿Tuviste mentores, gente que admirás? Contame un poco de eso. Básicamente a través de lecturas, ¿no? Porque la verdad es que hay muchísimo contenido a través de la web. No hice ningún curso específico de análisis técnico, es verdad que hice, digamos, una especie de máster de gestión de carteras, pero muy enfocado al análisis tradicional, al análisis fundamental, ¿no? Y yo creo que es bueno complementarlo con el análisis técnico, ¿no? Incluso pues la gente me dice, hombre, ¿cómo es que alguien que trabaja en Morningstar puede utilizar el análisis técnico? La verdad es que no hay ningún inconveniente en utilizar diferentes materias que algunas veces unas, digamos, refuerzan la otra, y yo creo que pues, se complementan perfectamente. Ahora bien, lo que me gusta dentro del análisis técnico es hacer las cosas simples, sencillas. Ah, sí. No suelo, por ejemplo, utilizar demasiados indicadores, porque para mí el mejor indicador es el precio. El precio es el indicador fundamental, y ahí la mayoría de los indicadores pues, están basados en el propio precio, ¿no? Por ejemplo, suelo utilizar o suelo dibujar pues, medias móviles, pero la media móvil es una derivada del precio, ¿no? Entonces, la acción del precio para mí es lo fundamental si uno quiere realmente analizar lo que es pues un gráfico, y luego también suelo utilizar gráficos semanales en lugar de gráficos diarios, ¿no? Lo que pretendo también es capturar las grandes tendencias de medio largo plazo, que es realmente lo que más interesa al inversor, ¿no? Es verdad que el trading Uh, me parece mucho más difícil y hay mucho más ruido cuando uno realiza el trading en lugar de pues un sistema, por ejemplo, que yo utilizo de momentum, es decir, Sí. por ejemplo, utilizando medias móviles, que me parece más interesante para que el inversor de a pie, que no esté, digamos, muy metido en temas de trading, pueda aprovechar esas grandes tendencias que hay en los mercados. Claro. Me interesa hablar con vos de la evolución del mercado, porque, por ejemplo, vamos a tomar que estás ahí en Morningstar desde hace 20 años. Cambió muchísimo el mercado con la Sí, tecnología. ¿Cómo fuiste viviendo todos esos cambios? primero cambiaron los datos, porque cuando nosotros empezamos en España, pero en los otros países también, no había ninguna web que ofreciera datos diarios de fondos de Claro. inversión. Era más común, evidentemente, pues lo que son los datos diarios de acciones, pero lo que era tener una web donde el inversor pudiera pues chequear sus fondos diariamente y publicar diariamente valores liquidativos para esos fondos, pues no existía, ¿no? Entonces eso sí que a nivel de datos fue un cambio bastante importante para el inversor, ¿no? Mm. Y luego lo que también cambió es que, por lo menos en la página española, la idea era ofrecer información sobre todos los productos disponibles para el inversor local. Y cuando digo eso, me refiero a que, por ejemplo, cuando empecé hace 27 años, pues era relativamente difícil comprar fondos de gestoras extranjeras. Ajá. Había, digamos, mucha oferta de fondos de gestoras españolas, de gestoras locales, pero lo que era la oferta de gestoras internacionales como Fidelity, Schroeder, Pictet, Sí. etcétera, las grandes gestoras que están operando aquí en Europa, era más difícil obtener esa información, y ahí también ofrecimos la posibilidad de contemplar pues, todos los fondos disponibles para el inversor. O sea que a nivel de datos yo creo que eso fue
algo importante. No digo que sea más fácil, ¿no? Porque también hemos vivido una especie de inflación de datos. Por ejemplo, en España, si calculamos el número de clases de fondos asequible para el inversor español, estamos hablando de más de 30.000 clases de fondos, ¿no? Entonces eso pues también representa pues un reto para el inversor, el poder elegir dentro de esa enorme cantidad de productos financieros, y también fuimos con la idea de un poco simplificar la búsqueda para esos inversores a través de herramientas que ofrecemos vía la página web. Claro, justamente una pregunta que tenía pensada hacerte tiene que ver con esto, porque vos estás como editor, o sea, vos tenés que seleccionar. Entonces, en ese universo de activos que es impresionante, y estamos hablando de España, pero imagínate a nivel mundial, ¿cómo haces esa selección? O sea, vos, ¿qué es lo primero que mirás del mercado? A ver, primero yo creo que hay que hacer ese ejercicio ya teniendo claro lo que uno está buscando, ¿no? Porque Ajá, evidentemente si uno dice voy a comprar un fondo de inversión y se encuentra con 30.000 clases de fondos, es verdad que dentro de esas 30.000 clases hay muchas clases que no están directamente eh, asequible al inversor particular, hay claro. clases institucionales, etcétera, pero en todo caso lo que queda es enorme, ¿no? Entonces yo creo que el inversor tiene que tener claro lo que está buscando. Y ahí también, de alguna forma, innovamos el mercado aquí en España en el hecho de traer, digamos, unas categorías bien definidas para los fondos de inversión, porque lo que existía en aquel momento eran grandes categorías de fondos, como fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos monetarios, y claro, nosotros lo que queríamos es ir un poquito más allá en la clasificación de los fondos. Entonces yo siempre digo que el primer paso, tener claro qué tipo de fondo queremos incorporar dentro de nuestra cartera. Eh, Primero, evidentemente, jugando con los tipos de activo. Si queremos un fondo de acciones o un fondo de bonos, pues no es lo mismo, ¿no? Y una vez que hemos decidido el tipo de activo, ahí sí que uno tiene que tener claro cuál es digamos, la categoría que quiera incorporar dentro de su cartera. Ya puede ser un fondo de renta variable americana, de renta variable emergente, etcétera. Entonces, la categoría es para mí algo fundamental, ¿no? Es verdad que la gente dice que Morningstar está muy centrada en lo que es el coste de los fondos. Evidentemente es un aspecto importante, pero yo creo que es un aspecto secundario, ¿no? Primero, pues tenemos que tener claro qué tipo de fondo queremos incorporar, y si ya estamos dudando entre varios fondos, ahí sí que tenemos como principio pues que el inversor elija el fondo más barato, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque si se supone que ese inversor va a mantener la inversión durante bastante tiempo en cartera, pues ahí el coste tiene pues un impacto claro, bastante importante, ¿no? Especialmente en el muy largo plazo. claro. Sí, luego, si uno pues ya ha elegido, digamos, el tipo de activo que quiere incorporar, por ejemplo, renta variable americana, pues también ofrecemos ahí herramientas para que vaya realmente al grano. Es decir, pues no es lo mismo un fondo que invierte en compañías tecnológicas que un fondo que invierte en compañías financieras, y ahí sí que puede jugar con el aspecto cartera. También llegamos aquí en Europa con la idea de enseñar las carteras de los fondos, que era algo poco frecuente en aquella época, que Ujú. ahora mismo es muy común, pero el hecho de enseñar y de analizar la propia cartera del fondo era algo francamente pues, interesante en aquella época e importante para el inversor. Es una obviedad lo que te voy a decir, ¿no? Pero un paso previo a lo que vos me decías es el tema de tener en claro el horizonte de inversión y el perfil, Correcto. ¿no? Si uno quiere Sí, arriesgar, si es conservador, eso. pero es importante, ¿eh? Porque muchas veces lo decimos y la gente no lo cumple. Claro, como que uno no termina de aprender, con H, Claro. aprender, sí. Y muchas veces, para mí, por ejemplo, es más importante el horizonte de inversión que el nivel de riesgo. ¿Por Ajá. qué? Porque si uno tiene claro el horizonte de inversión, eh, digamos que facilita un poco la toma de riesgo. Me refiero a que si, por ejemplo, uno tiene como horizonte de inversión 10, 15 años, pues el no invertir en acciones es prácticamente un error. ¿Por qué? Porque a esos plazos
lo más probable, no digo que sea una certeza, pero lo más probable es que la renta variable dé una mayor rentabilidad que la renta fija, y especialmente en los momentos actuales donde pues, los tipos de interés pues, están, digamos, en mínimos históricos en muchas zonas mundiales. Entonces, el horizonte temporal es algo que yo creo que la gente descuida, ¿no? Va quizás más directamente al perfil inversor, decir yo soy agresivo, yo soy conservador, pero yo creo que el horizonte de inversión para mí tiene un nivel superior al nivel de riesgo. Y ahora que Sí, nombrás los tipos, acá le decimos tasa, los tipos de interés, ya. eh, sí, eso cambió bastante, ¿no? El panorama de las inversiones, se me ocurre porque con este momento que estamos viviendo de las tasas tan bajas, ¿cómo cambió? O sea, entre los inversores te hablo, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones que hacen Sí. ustedes. Hombre, aquí en España todavía estamos en la fase de que hay, digamos, mucha gente que ha estado acostumbrado a vivir de los depósitos, como decimos aquí en España. Es decir, hace pues 10 años los depósitos Bancarios, bancarios, sí. sí, ofrecían un interés muy aceptable. Hoy Mm, en día pues ofrecen, por lo menos aquí en España, un tipo de interés, una tasa del 0%, o sea que no da rentabilidad. claro. Entonces la gran dificultad la tienen esos inversores conservadores que no saben realmente dónde invertir. Y están un poquito descolocados, porque claro, en su propio banco, en su propia entidad financiera, pues le dicen que los depósitos pues no rentan, no dan rentabilidad y que tienen que asumir más riesgo. Entonces, es un poco como forzar al ahorrador a asumir más riesgo. Mm, A mí no me gusta mucho, es decir, yo creo que hay personas muy conservadoras que tienen que ser muy conservadoras. No se le puede un poco forzar la máquina para que tomen más riesgo de lo que realmente pues, puedan asumir. Pero es verdad que el mercado, y en eso los bancos centrales pues también han jugado y siguen jugando un papel fundamental, están empujando a los ahorradores a asumir más riesgo. Y yo creo que ahí, digamos, hay un problema importante para este tipo de ahorradores y para este tipo de inversores. claro. ¿Y vos a nivel personal cómo te definís como inversor? Yo sé perfectamente que tengo un perfil de riesgo que cambia, que es Claro. verdad que cambia en función de los mercados, que cambia en función de las políticas monetarias. No quiero decir que acierte siempre, Mm, pero es verdad que tengo, digamos, cambios en el perfil de riesgo y no hay ningún problema. Es decir, nadie ha dicho que uno tenía que tener un perfil de riesgo durante toda su vida, ¿no? De hecho, en muchos casos, por circunstancias personales, ese perfil de riesgo puede cambiar, ¿no? Entonces, yo tengo un perfil de riesgo quizás que se mueve un poquito más de lo habitual o de lo normal. No soy un inversor de largo plazo. Eso no significa que el hecho de comprar y mantener no sea una buena estrategia. Yo creo que es quizás la mejor estrategia para el 90% de los ahorradores o de los inversores, pero yo me siento cómodo también un poco bailando con los mercados, ¿no? Primero claro. porque también es la materia prima que, que estoy, digamos, trabajando a nivel profesional, que me gusta y eso hace también que tenga pues ese perfil de riesgo un poquito cambiante, ¿no? Pero tampoco paso del conservadurismo extremo a la agresividad extraordinaria. Me mantengo dentro de un rango entre, yo diría que moderado y agresivo. Claro. ¿Y has pasado por momentos de pérdidas? O sea, porque yo he entrevistado a varios traders, gente del mercado, y todos enfatizan un montón, bueno, la parte psicológica, que ahora vamos a hablar un poquito del psicológica que tiene el mercado, y que como que dicen que es necesario que pegarse un golpe para aprender, digamos, ¿no? ¿A vos te ha pasado, has pasado, porque por este modo que me decís que tenés como inversor, quizás no llegaste a tener grandes pérdidas, pero ¿cómo, si me pudieras contar un par de experiencias que hayas vivido en las Y que el te puedo mercado te haya contar, digamos, sorprendido, por ejemplo? te puedo contar la experiencia, digamos, más reciente, ¿no? Por ejemplo, desde hace un año, pues estoy muy infraponderado en acciones, es un error,
Mm, porque, digamos, las bolsas han subido y ahí sí, es cierto que me he perdido, digamos, gran parte de la rentabilidad y en lugar de invertir en acciones he invertido en oro y plata. Es verdad que hay un argumentario detrás de claro, esa decisión, sí. pero no ha sido la mejor decisión en cuanto a la rentabilidad que he podido obtener con mi cartera, ¿no? Entonces sí, todos cometemos errores, porque, a ver, ¿quién no comete error? ¿Qué significa no cometer ningún error en inversiones? Significa obtener la mayor rentabilidad, pero ¿eso qué significa? En porcentaje, ¿qué significa obtener, digamos, una buena rentabilidad? Yo creo que, y ahí el aspecto psicológico es muy importante, yo creo que obtener una buena rentabilidad es una rentabilidad con la que nos sentimos satisfechos, sin mirar necesariamente o sin compararla necesariamente a un benchmark o a un índice en concreto. Yo creo que lo que llamamos el benchmarking hace mucho daño a los inversores, ¿no? Porque muchas veces pues, eso genera pues, fuertes frustraciones, Claro, eso también en muchos casos altera el perfil de riesgo del inversor, es decir, si ve que la bolsa está subiendo un 15% y está obteniendo un 5%, que podría ser, supongamos, una buena rentabilidad, eso le puede forzar a cambiar su perfil de riesgo, a ser más agresivo y no es necesariamente lo más adecuado, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener pues un benchmark propio, es decir, yo pues me siento cómodo con una rentabilidad, pongamos del 7%. Y si los mercados pues suben un 20% y yo obtengo un 7%, pues me tengo que sentir satisfecho porque es realmente el objetivo que estaba persiguiendo. Entonces el benchmarking yo creo que hace mucho daño eh, a los inversores porque de alguna forma fuerza tanto el perfil de riesgo como también el horizonte de inversión, ¿no? Es decir, si uno ve que la bolsa está subiendo, pues uno pues intenta correr detrás de los precios y eso hace que cometamos errores de inversión. claro, tal cual. Ayer escribiste un Twitter, a partir, viste, que renunció a los Juegos Olímpicos la atleta Simone Biles por problemas, bueno, de tipo mentales, viste, me impactó esa decisión que tomó. Y hablabas Sí, de la relación enfermiza que puede llegar a tener un inversor también con el dinero, porque ella está renunciando a algo que ama, obviamente, porque claro. se dedica desde chica. ¿Ese tweet vos lo hiciste a nivel general o porque has conocido casos puntuales? A ver, no he conocido casos muy cercanos, ¿no? Pero muchas veces cuando la gente me escribe, noto que hay un problema, ¿no? Un problema de relación con el dinero, Mm, más que de rentabilidad, más que de pérdidas, porque uno puede ganar dinero y tener un problema, digamos, de relación con el dinero, ¿no? Porque le genera frustración y es un poco lo que también le generaba a esta atleta, ¿no? Una claro, frustración, el hecho de que a lo mejor no pues, alcanzaba los objetivos que se había planteado, y es un poco también lo que comentaba hace un minuto, ¿no? Lo de forzar un poquito la máquina simplemente porque estamos acostumbrados a compararnos con el claro. vecino, con el índice de la bolsa americana, con otro índice, y eso pues yo creo que no es bueno. Yo creo que hay que tener, digamos, un objetivo claro, que nos... A ver, evidentemente lo ideal es alcanzar ese objetivo, pero si no se alcanza ese objetivo, también hay que tener claro que eso no tiene por qué generar una frustración importante, ¿no? Y ahí yo creo que pues hay muchos inversores que tienen esa relación enfermiza con el dinero, bien porque no soportan las pérdidas, bien porque no alcanzan la rentabilidad que ellos desearían. Y muchas veces me doy cuenta de ello cuando hablando con inversores, pues les pregunto simplemente qué rentabilidad está esperando para su patrimonio. Y algunas veces pues me salen con unas cifras que para mí son prácticamente inalcanzables, ¿no? Me dice, bueno, pues yo me siento satisfecho con un 20% anual. No sé si se dan cuenta que obtener un 20% anual es, yo no voy a decir imposible, pero extremadamente difícil, ¿no? Entonces, ya sé de partida que esa persona va a tener un problema con su patrimonio, va a tener un problema con su dinero porque se va a sentir insatisfecho o insatisfecha. Entonces, ahí sí que conviene tener claro,
el objetivo que uno está persiguiendo y que ese objetivo también sea realista, porque claro, si no planteamos un objetivo que no sabemos que podemos alcanzar, pero que digamos el estudio digamos, de los datos nos indica que es muy difícil alcanzarlo, pues ahí claramente eso va a generar unas disfunciones eh, y hasta cierto punto una enfermedad con el patrimonio y con el dinero que uno pretende gestionar. Pero eso también es la labor del asesor financiero, ¿no? Yo creo que ahí el Claro. asesor financiero puede aportar muchísimo al inversor porque precisamente tiene una visión, digamos, externa de lo que puede pasar, ¿no? Y que sea el propio asesor financiero el que plantee los objetivos realistas me parece algo importante para el inversor. Ahora bien, no todos los inversores necesitan un asesor financiero. Uno puede gestionar perfectamente su patrimonio individualmente sin la ayuda de un asesor financiero, pero hay que tener claro esos principios. Claro, todo esto que estamos hablando me remite inmediatamente a pensar en, porque viste que está, en España seguramente debe ser igual a como es acá. Acá está lleno de, no es que está lleno, pero siempre siempre aparece alguien que ofrece justamente esto que vos decís, rentabilidades, y bueno, y de vez en cuando se dan casos no sé, de fraude, no sé cómo llamarlo, sí, de fraude o Sí, sí, sí. de gente que entra ciega justamente por esta de plantearse metas demasiado altas. Ahí en España vos ves que se da lo mismo. Exactamente lo mismo. Es lo mismo porque las redes sociales también están potenciando Claro. pues este tipo de, llamémosle fraude o decepciones, ¿no? Mm, Porque claro, en Twitter, y seguro que lo habrás notado, pues parece que la gente obtiene rentabilidades fenomenales, ¿no? sí, Y no, es entonces, claro, increíble. cuando uno ve esas rentabilidades y la compara con la que está obteniendo, dice, pero a ver, ¿cuál es el problema? ¿Dónde Claro, estoy fallando? Y eso es un problema, ¿eh? Las redes sociales yo creo que hay que gestionarla también de una forma eh, inteligente, si no puede crear frustración, ¿no? Y ahí pues es verdad que hay fraude encubierto dentro de las redes sociales, claramente. claro. Y cómo está el mundo de las criptomonedas ahí en España? Porque acá, bueno, ahora, después, bueno, se pinchó, digamos, pero hubo un momento que todo el mundo estaba empezando a invertir en criptomonedas y mucha gente perdió mucho dinero justamente porque es un activo muy volátil. Ahí también hubo como mucha efervescencia. También. No somos ¿Te, diferentes de Argentina. Yo creo que te es un llegan muchas fenómeno también. consultas a vos sobre el tema también? Sí, 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 las criptomonedas generan muchas preguntas. Hemos intentado dar nuestra propia opinión. No es fácil porque yo lo considero como un activo financiero más que como una moneda, porque de momento pues uno no puede comprar ni bienes ni servicios con Bitcoin o con otra criptomoneda, sino que para mí es un activo financiero y como tal pues genera una rentabilidad y genera una volatilidad. Entonces, nosotros lo que intentamos es un poco poner los datos sobre la mesa, hablar de rentabilidad, pero también hablar de volatilidad, ¿no? Y yo creo que la Claro. gente se olvida mucho de la volatilidad de las criptomonedas. Yo la verdad que soy neutro en ese sentido, es decir, no soy un negacionista, me parece que la tecnología que hay detrás del Bitcoin o del Ethereum es algo francamente interesante. Pero lo veo desde una perspectiva puramente financiera, es decir, es un activo que permite generar rentabilidad, pero también hay que tener en cuenta el aspecto riesgo, ¿no? Y ahí pues también hemos vivido fases muy calientes aquí en España. Yo creo que la fase más caliente es cuando ves en las paradas de autobuses Sí, la publicidad de propaganda. Bitcoin. Sí. Eso te indica un poquito que el asunto se está calentando demasiado. Y en tu opinión, en todos estos años que trabajás que tenés relación, digamos, con inversores, ¿cuál te parece que son los errores más comunes que cometen? A ver, yo creo que el error más común, y ahí vuelvo un poco al principio de la conversación, es el horizonte temporal. Ah, Muchas veces invertimos eh, no acorde con ese horizonte de inversión, bien porque utilizamos productos de corto plazo con un objetivo de largo plazo mm, o lo contrario también. Uno puede pues, invertir en productos de largo plazo cuando uno tiene pues, un horizonte de inversión
digamos, de muy corto plazo. Por ejemplo, muchas veces la gente me pregunta, Fernando, ¿qué me recomendarías o qué tipo de acciones me recomendaría de cara a final de año? Pues ahí lo tenemos claro. Nosotros, por ejemplo, si el horizonte de inversión no es de al menos 5 años, pues preferimos no recomendar renta Ajá, variable en la cartera, porque pensamos que las acciones y los fondos de acciones eh, se adecúan más a una cartera con un horizonte de inversión de al menos 5 años. Entonces ahí el hecho de que el horizonte de inversión no cuadre con el producto en el que queremos invertir es un error muy común, ¿no? Luego, también cambiar frecuentemente de perfil de riesgo. Te mm, comentaba mi caso personal que tengo un perfil ahí que puede variar, pero sí, muchas veces la gente cambia de perfil de riesgo en función de lo que está haciendo el mercado, ¿no? Es un poco market timing, como dicen los anglosajones, pero es verdad que eso genera habitualmente pues, unas pérdidas a la cartera. Yo creo que es mejor mantener digamos, las inversiones en función del horizonte de inversión y no cambiar demasiado de nivel de riesgo, ¿no? Y especialmente no cambiar de nivel de riesgo en función de lo que están haciendo los mercados, ¿no? No hay que correr detrás de los precios. Y es un poco lo que estoy viendo actualmente, ¿no? Que es verdad que la bolsa americana pues está en máximos históricos prácticamente toda la semana sí, es y eso, impresionante. pues volvemos al aspecto psicológico, genera mucha inquietud, genera mucha frustración a los inversores y personas que normalmente no invertirían tanto en bolsa, pues se lanzan y Sí. sobreponderan la renta variable dentro de sus carteras, precisamente porque han visto que los precios están subiendo. Entonces, correr detrás de los precios no creo que sea la mejor estrategia para el inversor. Claro, tal cual. Y a nivel de educación financiera, ¿vos has notado avances ahí en España en los últimos años? Yo diría que sí. La Mm, verdad es que la gente cada vez entiende más de producto financiero, o por lo menos yo lo noto a través de los que me siguen en Twitter. No sé si es, digamos, una y si es muestra representativo, significativa o mm, representativa, digamos, de lo que es el inversor en España. En general, yo creo que ha mejorado, pero hay todavía mucho que mejorar, ¿no? Especialmente y yo diría que incluso dentro de una cierta franja de edad, ¿no? Por ajá, ejemplo, aquí en España, pues la gente que tiene poder adquisitivo, pues son la gente de más de 50 años, y ese tipo de perfil, pues es el tipo de inversor que sigue yendo a su entidad financiera, que sigue pidiendo consejo a su propia entidad financiera en lugar de intentar buscar por él mismo pues, soluciones de inversión. Y ahí sí que noto que falta cierta cultura financiera, ¿no? E incluso a nivel de producto, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, pues no todo el mundo sabe lo que es un ETF mm, y aquí pues yo creo que todavía tenemos que luchar para que esa cultura financiera pues aumente, especialmente en esa franja de edad, ¿no? Que son la gente que sigue yendo a su entidad financiera a buscar consejos. claro. Y a los inversores, a los minoristas me refiero. O sea, viste que ahora la tecnología, bueno, ha acercado muchísima gente al mercado. ¿Para vos eso va a generar cambios en el mercado? O sea, te lo pregunto, por ejemplo, por el caso de GameStop que hubo este año a principio de año. Ese tipo de eventos, ¿vos lo ves como aislados o te parece que van a producir cambios a nivel, no sé, sistémico, por decirlo de alguna manera, en el mercado? Hombre, de alguna forma viene generado por cambios tecnológicos, ¿no? Digamos, invertir en acciones individuales a un coste prácticamente cero no era posible hace 10 años. Era Claro, muy costoso hacer este tipo de operaciones hace 10 años. Lo que pasa es que la tecnología ha evolucionado, los brokers también han evolucionado y hoy en día ofrecen compra de acciones a un coste prácticamente cero y además también ofrecen la posibilidad de comprar fracciones de acciones. O sea que ahí el cambio tecnológico sí que ha favorecido la aparición de este tipo de inversor muy especulativo, sí. muchos de ellos incluso utilizando productos derivados, opciones. A ver, yo
sé que la mayoría terminarán mal. Es verdad que algunos pues, Exacto. obtendrán una rentabilidad pues, muy alta, pero yo creo que la mayoría saldrán con pérdidas, ¿no? Pero es verdad que el mercado también ha ayudado mucho, ¿no? La actuación de los bancos centrales, el hecho de inyectar dinero La en liquidez, el claro. sistema, eso también ha alimentado el fuego, ¿no? Entonces, viene un poco de diferentes sitios, ¿no? De la propia tecnología, pero también de la intervención del sistema financiero y de los bancos centrales. O sea que la culpa pues, se reparte entre todos en ese caso. Sí, tal cual. Y hablando de este tema de la liquidez, ¿a vos se te ocurre cómo se va a salir? Porque, va, yo lo que veo al mercado como atrapado. Hace poco un analista usó la palabra drogado, como que están drogados de liquidez los mercados, y uno como que no se imagina cómo se va a salir de esta situación. ¿Vos qué crees que va a pasar? A ver, yo creo que el gran foco de atención está en la inflación en Estados Unidos, también Sí, aquí en Europa, pero yo creo, por lo menos mi teoría es que va a ocurrir un poco como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos se endeudó para sufrir los costes de la guerra. La inflación se disparó en los años 40, pero ahí hubo una intervención masiva de la Reserva Federal para evitar que los tipos de interés subieran mucho. Y es un poco, eh, digamos, el juego en el que está atrapado la Reserva Federal y los demás bancos centrales, el hecho de que no pueden subir los tipos de interés demasiado. ¿Por qué? Porque los estados están hiperendeudados. claro, Entonces, al estar hiperendeudados, cualquier subida, aunque sea mínima, de los tipos de interés genera unos problemas no solo económicos, sino sociales tremendos. sí, Entonces vamos a vivir, yo creo, un periodo en el que los tipos de interés van a seguir estando artificialmente bajos, pero con una inflación ciertamente más alta que la que hemos visto en estos últimos años. Y de ahí viene un poco pues, mi idea de invertir en oro y en plata, claro. porque es un activo o son activos que en principio deberían hacerlo bien en ese entorno de unos tipos de interés anormalmente bajo comparado con los niveles de inflación. Claro. Y bueno, y por último, decime ahí cómo estás viendo a Europa a nivel general y a nivel mercados, comparado un poco con Estados Unidos. A ver, Europa es la vieja economía comparado con Sí, Estados Unidos. Es verdad que aquí, pues en Europa hay empresas tecnológicas, pero si miramos la composición de los índices español, italiano, incluso británico y alemán, eh, pues es la vieja economía. Son muchas entidades financieras, muchas utilities sí, eléctricas. Es verdad, bueno, Alemania a lo mejor se distingue un poquito más y Reino Unido se distingue en cuanto a compañías más industriales, pero es verdad que aquí estamos infraponderados en tecnología comparado con Estados Unidos y estamos en esa batalla entre la vieja economía y la nueva economía, pues le está ganando la partida a la vieja economía, aunque hemos visto ahí pues como una especie de reacción de las compañías value, como dicen en Estados Unidos, frente a las compañías growth, pero es verdad que ahí, si miramos los niveles de beneficios de las grandes corporaciones tecnológicas americanas, ahí tienen, digamos, una ventaja frente a Europa tremenda, ¿no? tremendo. O sea que nosotros ahí seguimos pensando que el mercado está un pelín caro, está un poquitín caro, pero no necesariamente en el lado de la tecnología, ¿no? Vemos que hay otros sectores como el de consumo, donde ahí vemos quizá más problemas de valoración de compañías que en las grandes corporaciones tecnológicas. Mm. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo más que querías decir? No, todo lo que... No, yo encantado de contestar a todas tus preguntas y a ver si aumentamos la cultura financiera tanto Claro. en Argentina como aquí en España, que yo creo que es muy necesario. Sí, sí, es un poco la idea también de mi canal de YouTube, contribuir un poquito a eso, entrevistando distintos perfiles de gente del mercado. Bueno, muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Guadalupe, y se me olvidó felicitar a Argentina por la Copa América. Ah, sí, es verdad. Hombre, pues sí. ¿Te gusta mucho el fútbol, no? Sí, hombre, y aquí en España, hombre, hemos tenido los 2 mejores jugadores argentinos Es de verdad. la historia, o sea que Sí. hemos tenido la suerte de verlos aquí en España, o sea que encantados. Bueno, Guadalupe, muchas gracias por la entrevista.